¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, ¿Qué tal están? ¿Qué tal llegaron sus casas después de la mar y de tormenta? de lujo, profe. Qué bueno. A mí también a esa hora que les avisé me avisaron que justamente iba a haber el cambio de presencial a virtual por el tema de la lluvia, ¿no? Em, a veces ocurre de repente estos cambios y algunos alumnos de repente se desacomodan, ¿verdad? Y a mí me pasa lo mismo, a mí de repente me desacomoda un poco, pero es normal, hay que tener la capacidad de adaptarse también y vamos para adelante. Eh, ¿Consiguen ver mi pantalla? ¿Se visualiza? ¿Se alcanza a ver? Si me pueden confirmar. Sí, bro. De lujo. Bueno, nosotros eh, estuvimos viendo justamente de forma presencial, mejor dicho, estuvimos viendo ayer de forma virtual lo que serían los conceptos de espejo, reflexión y refracción, ¿verdad? Nosotros llegamos a avanzar bastante bien con esto. Nos quedamos justamente en el tipo de lentes, que son lentes planas, ¿verdad? La parte de lentes cóncavas habíamos quedado pendiente. Lentes convexas lo mismo, ¿verdad? Cuando se hablan de lentes cóncavas, son este tipo de lentes. Si se dan cuenta, la concavidad se da justamente de esta forma, ¿verdad? Dice, la superficie curvada de una lente cóncava provoca que los rayos de luz diverjan escogiendo las imágenes, ¿verdad? Eh, los espejos cóncavos, está ingresando todavía. Los espejos cóncavos tienen justamente esta particularidad. Ellos tienen una curvatura. Les muestro en una imagen. Normalmente los espejos cóncavos son de esta forma, ¿verdad? Entonces el campo de visión, si lo miramos desde acá, ¿verdad? Acá es donde se da justamente la concavidad. Entonces los haces de luz ingresan y se van desviando, ¿verdad? De esta forma. Ingresan la concavidad, se van desviando, ¿verdad? El que pasa por el centro pasa de esta forma, y luego se va desviando, ¿verdad? Hay un punto también, hay un punto que había quedado pendiente, ¿verdad? Yo le estoy dando ahora mismo un ejemplo, ¿verdad?
porque de repente, como les dije, quedamos sin discriminar de, um, estos tipos de espejos llamados espejos esféricos, ¿verdad? Pero sí quiero repasar con ustedes también algunos ejercicios de los espejos planos que no llegamos a ver, ¿verdad? Hay un concepto llamado reflexión total que también no vimos, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a ver. Pero sí, igual quería mostrarles nomás estos pequeños detalles para diferenciar lo que sean espejos cóncavos y convexos, ¿verdad? Em, Como este muestra, el espejo cóncavo tiene esta concavidad, por eso se llama cóncavo, ¿verdad? Y el espejo convexo, a diferencia del cóncavo que tiene esta postura, el convexo es, si miramos de esta forma, el convexo es así. Nuestro campo de visión siendo este. Entonces, dice la superficie curvada de una lente cóncava provoca que los rayos de luz converjan. Este en realidad, este es, este es cóncava, este tiene sí convexo. La superficie curvada del lente convexo, bueno, figura cóncava pero es convexo, provoca que los rayos de luz converjan amplificando las imágenes. O sea que si miramos de esta forma, el cóncavo, él ingresa de esta forma y luego los haces de luz se van disparando hacia afuera y el convexo, él viene, él viene de esta forma separada y se va desviando dentro del espejo al centro, ¿verdad? Por tener una diferencia entre uno y otro. Y esto está dado justamente por la forma de los espejos, ¿verdad? Eh, Ahora les quiero mostrar un poco el tema de los ejercicios que eran pendientes. A ver, estuvimos viendo este ejercicio 1, 2, estuvimos viendo 3. Este ejercicio número 4 dice, esto dentro de lo que serían los espejos planos, ¿verdad? Para complementar los ejercicios de espejos planos, para ver toda la tipología que existen y a partir de ahí que ustedes puedan tener esa gama de ejercicios para, para que puedan estar preparados para el examen, ¿verdad? El ejercicio 4 dice un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua en un estanque con un ángulo de, esto en realidad es 30 grados, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando se escribió esto, de repente, por lo visto, hubo una falla acá en la escrita. En realidad el ángulo dice que es de 30 grados, no 300, ¿verdad? Dice, ¿qué ángulo forman entre sí los rayos reflejados y refractados? O sea que tenemos un ángulo incidente de 30 grados y luego queremos saber el ángulo que forman el reflejado y refractado. Y esto viene, por ejemplo, va del aire y va el agua. O sea, en pocas palabras, este ejercicio se tiene que interpretar de la siguiente forma. Tenemos nosotros una línea. Tenemos la normal. Y tenemos un haz de luz incidente que genera un haz de luz reflejado. Y tenemos un haz de luz
refractado. ¿Cómo yo sé que este es menor que este? Por la simple razón de que el ejercicio dice que la superficie 1 es el aire, y la superficie 2 es el agua. Sabemos que el agua es más refringente. La palabra no es refringente. Refrin- refrin- Cuerpo que refracta luz, que produce refracción. En estos conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de dos ambientes diferentes, ¿verdad? Hay este concepto que es justamente la refringencia, que es la capacidad de refractar la luz, ¿verdad? De desviar la luz. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una, una superficie es más refringente que la otra, decimos que el índice refringencia, el N, este N que vimos ayer, N es el índice de refringencia, ¿verdad? Y si decimos que la superficie 1 es más refringente que la superficie 2, significa que el N1 es mayor que el N2. O sea que el N1 desvía más, desvía eh, la luz, el haz de luz, con mayor intensidad hacia la normal. ¿Se entiende? O sea que si el haz de luz viene del aire y luego pasa al agua, el N del aire es 1. Vimos que el N del aire era el 1, que en realidad vimos que era 1,0003. Pero como el del vacío es 1 y del aire es casi 1, ¿verdad? Es un poco más de 1. Entonces habíamos visto que se asume que el índice de refracción del aire y del vacío es el mismo, ¿verdad? Entonces se considera un valor de 1 también. Y del agua habíamos visto que era 1,33. Entonces el N2, que es el N del agua en este caso, es mayor que el N1, que es el N del aire, que es 1. Entonces se dice que el agua es más refringente que el aire. O sea, que genera mayor dificultad al paso de la luz. O sea, que con eso significa que frena más la luz. Eso significa que reduce la velocidad de la luz. Eso significa que acerca el haz de luz a la normal. Entonces, si yo tengo que el N2, que es el índice de refringencia del agua, es mayor que el N1, entonces yo sé que el ángulo de refringencia es menor, ¿verdad? Tengo este ángulo, tengo este ángulo y tengo este ángulo. El ejercicio nos dice que el ángulo de incidencia es de 30 grados. El ejercicio nos dice que el ejercicio nos dice que esto es de 30 grados.
Si ese es 30 grados, significa que este también es 30 grados. Teníamos nosotros que el N1 es igual a 1, N2, 1,33 del agua. Luego te dice que qué ángulo forma el rayo reflejado y refractado. O sea, lo que nos piden justamente es el ángulo formado. Esto es rayo incidente, rayo reflejado, rayo refractado. El ejercicio nos pide el ángulo que se forma entre el reflejado y el refractado. Nos pide este ángulo tita. Dice, si el rayo luminoso se propaga desde el agua al aire, a partir de qué valor el ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total. Ahí donde justamente habla el concepto de reflexión total. Eso nosotros vamos a ver. La reflexión total eh, es un concepto que se da cuando el haz de luz proviene desde una superficie más refringente y luego pasa a una superficie menos refringente. O sea, cuando pasa a una superficie más refringente como es el agua y pasa a una superficie menos refringente como es el aire. Y lo que ocurre con la luz es,
Así como le mostré en la imagen, ¿verdad? La reflexión total se da justamente cuando pasa a un ambiente más refringente y pasa a un ambiente menos refringente a un ángulo X, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, se realiza un desvío total. O sea, no es que, no es que se desvía hacia la normal nada más, no es que se desvía hacia la normal, sino que se desvía completamente. O sea, el desvío es tanto que forma un ángulo de 90 grados directamente sobre la normal. Entonces, la reflexión total, la reflexión total se da cuando si tenemos acá esta forma. Por ejemplo, esto viene así y se desvía así. Después esto viene así y se desvía así. Pues esto viene así y ahí acá alcanzó la reflexión total, formando un ángulo 90 grados. Y este es el ángulo, este es ángulo, ángulo máximo para reflexión total. O sea que el rayo incide de una forma, genera una reflexión. Incide otra, en otro ángulo, genera otra reflexión. Pero hay un ángulo exacto donde incide y genera una reflexión total. O sea, genera una reflexión que sea exactamente sobre la normal, perpendicular a la superficie, formando un ángulo 90 grados. Y eso es lo que vamos a hallar. Entonces, primero la letra A dice el ambiente 1 es el aire, N1 igual a 1, el ambiente 2 es el agua, 1.33 o 4 sobre 3. Acá dice 4 sobre 3, 4 sobre 3 es la misma cosa que 1.33. Y después sabemos que viene del aire y pasa al agua y después nos pide justamente el ángulo reflejado. Acá muestra justamente, ¿verdad? El ejemplo dice lo siguiente. El N1 que es el agua y tenemos el N2 que es 4 tercios. El N1 forma un ángulo de 30 grados, que es el ángulo incidente. Tenemos un ángulo reflejado que es de 30 grados, ¿verdad? Que es igual al incidente. Después tenemos un ángulo R que le llama ángulo refractado, que nosotros le podemos llamar R2', ¿verdad? Y después a nosotros justamente nos pide este ángulo alfa, que es justamente el ángulo formado entre el ángulo de 30 grados y el ángulo refractado. Entonces, aplicando la ley de Snell, nosotros tenemos que este no está muy bien, no está muy bien. Voy a hacer acá.
según la ley Snell, nosotros que teníamos nosotros que N1 por eh, seno de N2
¿Qué tal? ¿Me escucha bien ahí? No se te escuchaba luego. No. Hace rato no estaba hablando. Estaba nomás desarrollando un ejercicio para que ustedes vean. ¿Ahora qué tal? ¿Se escucha bien, bro? Se De escucha lujo. bien. ¿Y se ve bien? Se ve bien también. Sí, perfecto. Espectacular, espectacular. Bueno, les comento cómo es el ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos un rayo luminoso que se propaga en el aire y incide en el agua de un estanque con un ángulo de 30 grados, no 300 como dice acá. ¿Y de qué ángulo forman entre sí los rayos reflejados y refractados? Ok. Si nosotros tenemos justamente un ángulo de incidencia que incide justamente en un punto formando un ángulo de 30 grados, nosotros sabemos perfectamente que el rayo reflejado va a formar justamente el mismo ángulo de 30 grados. Tenemos un ángulo de incidencia de 30 grados, un ángulo reflejado de 30 grados. Y luego dice que le incide y pasa del aire al agua. Entonces, el agua acá sufre justamente un desvío, ¿verdad? Este ángulo es un ángulo R', ¿verdad? Eh, entonces, lo que nos pide justamente es, eh, lo que nos pide justamente es el ángulo que se forma entre el rayo refractado, perdón, el ángulo que se forma entre el rayo reflejado y el rayo refractado.
Entonces, en esta parte acá hay un ángulo bastante grande, ¿verdad? Que está formado entre este ángulo, entre este rayo y este rayo, ¿verdad? Entonces, primeramente yo voy a relacionar el ángulo de incidencia con el ángulo refractado para poder determinar justamente cuál es el ángulo refractado. Entonces, según la ley de Snell, en realidad Snell lleva así es correcto, con dos L. Según la ley de Snell, N1 por seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo refractado. N1 es el agua, perdón, es el aire, que tiene un N, tiene un ángulo de incidencia de 1. Luego tenemos el ángulo que forma el ángulo de incidencia, que es 30 grados, entonces tenemos seno de 30 grados. Y luego tenemos N2. N2, N2 dice que es igual a 4 sobre 3. Acá nosotros tenemos notado que es igual a 1.33, pero es lo mismo, ¿verdad? Calculadora, 4 dividido 3, 1.33. Entonces, nosotros que habíamos visto en otro ejercicio que era 1.33, pero si utilizamos 1.33, utilizamos 4 dividido 3, da lo mismo. Entonces yo utilicé 4 sobre 3 para mostrarle que es lo mismo. Entonces 4 dividido 3 por seno del ángulo refractado. Entonces, si yo pongo en evidencia el ángulo, el seno del ángulo refractado, yo voy a tener seno del ángulo refractado, voy a tener 1 dividido 4 sobre 3, todo eso multiplicado por el seno de 30. Entonces yo tengo que, al hacer toda esta multiplicación y hacer shift seno, tengo que el ángulo refractado es 22,02. Entonces 22,02 es el ángulo refractado. Luego nosotros habíamos aprendido en geometría básica, ¿verdad? Habrán visto eso en el colegio, ¿verdad? Y a lo mejor vieron en el primer semestre también, eh, que dice que una recta tiene un ángulo de 180 grados. O sea, una recta completa, una recta completa, una recta completa tiene un ángulo de 180 grados. Pues una recta tiene un ángulo de 180 grados. ¿Y qué yo tengo acá? Si yo tengo, si yo analizo desde este punto, desde aquí hasta acá, yo tengo 180 grados. Entonces,
Si yo agarro y tomo que este más el ángulo comprendido entre ambos rayos más el rayo reflejado es igual a 180 grados. 30 más tita, que es el ángulo justamente que se quiere averiguar, más R, que es el rayo refractado, es igual a 180. Entonces 30 más tita más 22.02 es igual a 180. Entonces tita es igual a 180 menos 30 menos 22.02, que es igual a 127.98. Entonces tita es igual a 127.98. Bueno, y está medio lento para eso. Cerrar un poco las cosas. Dice, si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire, ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total? Entonces, justamente lo que hace en la explicación que le dije a ustedes, dice, la reflexión total se presenta a partir de un ángulo de incidencia llamado límite. Entonces, yo le llamé máximo, pero también se le puede llamar límite. Ángulo de incidencia límite, para el cual el ángulo refractado tiene un valor de 90 grados. Esto solo se puede suceder cuando el rayo pasa de un medio más restringente a otro menos restringente, como es del agua al aire. En este caso, el rayo pasa del agua. En este caso, el rayo pasa del agua al aire. El primer medio es el agua y el segundo es el aire. Entonces, en la segunda situación, en la segunda situación nos pide hallar el ángulo límite. Sí, el ángulo de incidencia, el ángulo límite. Nos pide hallar este ángulo aire, L1,
agua, perdón, N2 igual a 1, agua, 1, 2. Entonces tengo que N1 seno de I, que sería el I total, es igual a N2 por seno de 90 grados. Voy a llamarle N2. Seno 2. N1 es 1 por seno de I igual a 4 sobre 3 por seno de 90 grados. Seno I igual 4 sobre 3 por seno de 90 grados. Y es igual a no, hice mal. N1 es 4 sobre 3 por seno I. 1 seno grado. Seno I igual a 1 dividido por 3 seno 90 grados. Y es igual a 1 dividido por seno de 90 shift seno. ¿No sé si está ok? Sí. Pregunta, ¿esta parte entendieron bien? ¿Tienen alguna duda de esta primera parte? ¿Se entendió bien, bro? Sin problema. Esta segunda parte, el ejercicio nos pide justamente que es saber el ángulo límite para determinar justamente la reflexión total. Vimos justamente en el detalle que para que se dé justamente la reflexión total, eh, se debe, el rayo incidente tiene que generar justamente, como su nombre dice, una incidencia, ¿verdad? En un ambiente menos incidente que, eh, o sea, menos incidente y se va a reflejar justamente en un ambiente más
menos incidente. Más refringente, quiero decir. La reflexión total se da desde un ambiente menos refringente a un ambiente más refringente. O sea que en este caso, cuando el haz de luz proviene justamente del agua, que tiene un N1, ¿verdad? Que tiene un N de 4 sobre 3 o 1.33, ¿verdad? Y esto va a lo que sería el aire, que tiene un N2, ¿verdad? Igual a 1. Entonces hay un ángulo límite para que se genere justamente una reflexión total. O sea, hay un ángulo límite para que la reflexión o rayo refractado forme justamente un ángulo de 90 grados. Con la normal. Entonces, para poder hallar justamente ese valor, entonces utilizamos la misma ley Snell. Tenemos N1 por seno de I, que sería el ángulo límite, es igual a N2 por seno 2. N1 en este caso es justamente del agua, que es igual a 4 sobre 3. Seno de I, que sería el ángulo límite, es igual a N2, que es igual a 1, que en este caso es el aire, por seno de 90 grados. Entonces sería seno de I es igual a 1 dividido 4 tercios por seno de 90 grados. Shift seno nos sale 48.59 o si queremos redondear, 48.6. Fácil, ¿verdad? Ninguna duda en esta parte. Fácil, fácil. Espectacular. Bueno, después tenemos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 ya habla justamente de lentes esféricas. Entonces, esto ya sería el siguiente tema. Para poder continuar con este, ya tendríamos que ver nuestro segundo contenido de la parte de espejos, que serían justamente los espejos circulares. Entonces tenemos que los espejos, dice, como ya sabes, un espejo es una superficie pulimentada que refleja toda la luz que recibe. Según la forma geométrica de la superficie, podemos clasificar los espejos en dos tipos. Los planos, que nosotros estuvimos viendo con ejemplos y con ejercicios, y los esféricos. Voy a agrandar este. ¿Qué tal se ve ahí? Se ve bien, bro. Espectacular. Dice, según la forma geométrica de su superficie, podemos clasificar los espejos en dos tipos, planos y esféricos. Y dentro de estos dos, y dentro de estos, podemos distinguir los cóncavos, en los que la superficie pulimentada se encuentra en la cara interior de la superficie esférica, y los convexos, en los que se encuentra en la cara exterior. Entonces, esto sería un espejo plano, que es el espejo que estuvimos viendo hasta ahora. Tenemos luego el espejo esférico cóncavo. Tenemos justamente la concavidad de esta forma, así como le había mostrado yo en el ejemplo, en la imagen anterior, ¿verdad? De lo que sería un espejo cóncavo, y la haz de luz viene justamente de esta forma, y luego veíamos que se iba distribuyendo a los costados.
Luego tenemos el espejo esférico convexo, donde el haz de luz venía así, recto, y se iba uniendo en el centro. Entonces, esos serían los dos. Entre los espejos tenemos imágenes en espejos planos. En un espejo plano, la imagen se caracteriza se caracterizan porque se encuentra en la misma distancia del espejo que el objeto. O sea, en un espejo plano tenemos esta I, es justamente haciendo referencia al objeto, y esta I' es la imagen. Entonces, Y es el objeto, Y' es la imagen. Entonces, ¿cómo se muestra acá en el espejo? Espejo plano, objeto, imagen. Objeto, imagen. Lo que dice que justamente en los espejos planos, la imagen y el objeto se encuentran a la misma distancia. Entonces, Y es el objeto, está en el punto B. Y' es el objeto, perdón, es la imagen y está en el punto B'. La distancia entre Y y el espejo es la misma distancia que se ve desde la prolongación de la imagen y el propio espejo. Entonces acá tenemos estos puntos, esta punta en línea que nos indica justamente la distancia de la imagen dentro del espejo, y esto es la imagen, la distancia del objeto al espejo. Entonces, en un espejo plano, si la imagen está a 1 metro, entonces, perdón, si el objeto está a 1 metro, formando un ángulo θ, ¿verdad? Entonces la imagen también está a 1 metro, formando el mismo ángulo θ, ¿verdad? A una distancia, justamente como dice acá, de S. S y S' son iguales. La segunda característica de los espejos planos dice son de igual tamaño que el objeto. Entonces, si el objeto tiene un tamaño que va del punto A al punto B, este mismo objeto Y' tiene el mismo tamaño que la imagen. Perdón, esta misma imagen tiene el mismo tamaño que el objeto. Si el objeto tiene 1,50 m, la imagen tiene 1,50 m. Entonces, el objeto tiene la misma altura y las mismas proporciones que la imagen, y están a la misma distancia. Y aparte de que son de igual tamaño, dice que son simétricas respecto al espejo. Cuando se habla simétrica respecto al espejo, una pregunta, ¿usted me escuchan bien o el internet está un poco lento? Se escucha bien, profe. Ya, a mí yo hablando nomás me doy cuenta acá en la imagen de mi computadora, por lo menos se mueve medio lento, pero por lo visto solamente mi máquina nomás que está así. Pero si ustedes me escuchan bien, espectacular. Fantástico. Dice, para formar la imagen de un objeto, trazamos la trayectoria de 2 rayos por cada punto del objeto siguiendo las leyes de reflexión. Al prolongarlos tenemos la imagen del punto objeto. Las prolongaciones de los rayos son líneas imaginarias, útiles para obtener la imagen, pero que no existen en realidad. Por esta razón decimos que las imágenes son virtuales. Espejos. Característica de los espejos esféricos. Un espejo esférico cóncavo se caracteriza porque cuando incide sobre él un haz de rayos paralelos,
los refleja haciéndolos convergir en un punto denominado foco, situado a la izquierda, situado a una distancia igual a la mitad del radio de curvatura del espejo. Entonces, en este caso, esto dice ser un espejo cóncavo. En este punto C se encuentra el objeto. Los haz de luz pasan por el objeto. Este objeto C está a una distancia R, que dice ser justamente el radio de la curvatura del objeto. Y él dice que los haz de luz llegan hasta el espejo y luego se unen en el punto F llamado foco, situado a una distancia igual a la mitad de la curvatura del espejo. O sea que el punto C, ¿verdad? Que en este caso colocando justamente el objeto en la curvatura, entonces C es la curvatura, distancia, el espejo y el objeto. R es la distancia entre posición, distancia entre el espejo. F es la mitad de la distancia de la y el radio. Señor Max le llama radio, le llama distancia R. Radio, claro, mitad radio curvatura. Radio curvatura. O sea, esto le llama radio curvatura. Radio de curvatura. Y este es la mitad de la distancia. Es, foco, es la mitad del radio de curvatura.
espejos. Un espejo esférico convexo, por el contrario, hace divergir los rayos reflejados, de modo que son la prolongación de los rayos reflejados las que pasan por el foco. A diferencia, a diferencia de los espejos cóncavos, ¿verdad? El rayo eh, el rayo que pasa justamente y llega hasta el espejo cóncavo rebota y pasa por el foco, siendo el foco la mitad del rayo de curvatura, ¿verdad? En el caso de los espejos convexos, lo que ocurre es que el haz de luz incide en el espejo y rebota. Pero el espejo convexo, a diferencia del espejo cóncavo, los haz de luz que llegan hasta el espejo rebotan, pero ellos se encuentran, ¿verdad?, por la prolongación imaginaria dentro, o imaginaria no, la prolongación virtual dentro del espejo. Entonces, esto es real y esto es imaginario, ¿verdad? Entonces ya son las prolongaciones de los haz de luz, son los que se encuentran justamente dentro del espejo. Entonces, si nosotros nos miramos también acá, hay una cosa llamada F, que es la distancia focal. Eso falta. Entonces, la posición de F es justamente la distancia focal, ¿verdad? El foco está a una distancia F minúscula, ¿verdad? Pero eso ya se produce dentro del espejo, ¿verdad?, de forma virtual. Y lo mismo, el radio curvatura está dentro del espejo. Esto normalmente se suele marcar de la siguiente forma. Esto se suele poner así en las imágenes, como si fuesen unas pestañas, para decir que está puesto de esta forma. Y esto así. Así. Entonces es como que el espejo está fijo en esta posición y el espejo está fijo en esta posición. Entonces tiene tipo unas pestañas. Y eso es la diferencia entre ambos. Formación de imágenes en espejos esféricos. Gráficamente la imagen se puede obtener dibujando al menos dos rayos de trayectoria conocida de los tres de lo que disponemos. Estos tres rayos son un rayo que procede el objeto y que sea paralelo al eje óptico. Si el espejo es cóncavo, el rayo reflejado pasa por el foco, y si es convexo, el rayo reflejado es tal que su prolongación pasa por el foco. Eso es lo que vimos recién. Entonces,
En un espejo cóncavo tenemos el objeto, ¿verdad? El haz de luz pasa por el objeto, llega hasta el espejo cóncavo y luego rebota en el foco. En un espejo convexo, el haz de luz pasa por el objeto, rebota en el espejo convexo, pero su prolongación es la que va hasta el foco dentro del espejo convexo. Luego tenemos un rayo que procede del objeto y pasa por el foco si el espejo es cóncavo o se dirigirá a él si es convexo. Después de reflejarse, sigue una trayectoria paralela al eje óptico. Si el objeto está, esto por ejemplo, ven que este objeto está a una distancia, este objeto está a una distancia, este objeto está a una distancia del espejo. En esta distancia, el haz de luz va hasta el espejo y rebota en el foco. En esta distancia, el convexo, el haz de luz pasa por el espejo, rebota y se encuentra en el foco. En esta siguiente situación, el objeto está a otra distancia. En esa otra distancia, el objeto, el haz de luz, pasa por el objeto y al pasar por el objeto no va al espejo, sino que pasa por el foco, rebota por el objeto y luego viene paralelo. Si ocurre una relación algo similar en el convexo, el haz de luz pasa por el objeto y sigue una trayectoria dirigida a la parte virtual, que sería la prolongación del foco dentro del convexo, donde se ven las rayas puntilíneas, y entonces rebota de forma paralela también. En el cóncavo pasa por el foco, llega al espejo y rebota. En el convexo va hasta el espejo y rebota paralelo, pero su prolongación va hasta el foco. Luego tenemos cuando un rayo que procede del objeto y que llega al espejo pasando por el centro de curvatura, o lo haga su prolongación después de reflejarse y sigue la misma dirección. Entonces, ahora el objeto está a otra distancia. En esa otra distancia, el haz de luz pasa por el centro de curvatura, llega hasta el espejo y rebota en la misma dirección. En el convexo, pasa por el objeto, sigue la dirección al centro de curvatura que está dentro del espejo, rebota nuevamente, pero su prolongación continúa hasta el centro de curvatura. Siguiendo estas reglas, podemos determinar gráficamente cómo será la imagen que forma un espejo en cualquier situación. A continuación veremos algunos ejemplos ilustrativos. O sea que lo que vimos nosotros son tres situaciones, ¿verdad? Cuando el haz de luz va hasta el espejo y rebota en el foco. Eso en cóncavo. En convexo pasa lo mismo, la única diferencia es que la prolongación del haz de luz es la que hace ese trabajo. Segunda situación es cuando el haz de luz pasa por el objeto y no va al espejo, sino que pasa por el foco. Pasando por el foco, llega hasta el espejo y rebota paralelo. Situación similar ocurre justamente con el convexo. Pasando por la imagen, perdón, pasando por el objeto, buscando el foco dentro del espejo,
y luego rebota en el espejo convexo de forma paralela. La tercera situación que vimos es cuando el haz de luz pasa por el objeto y va al centro de curvatura, llega hasta el espejo y luego rebota en la misma dirección, pero sentido opuesto. En el caso del convexo es similar, el haz de luz pasa por el objeto buscando el centro de curvatura, está dentro del espejo y eso rebota nuevamente en la misma dirección, pero sentido opuesto, pero siguiendo la trayectoria hasta el centro de curvatura dentro del espejo convexo. ¿Se entendió la explicación? ¿Alguna duda en eso? ¿Se entendieron los tres casos? ¿Se entendieron los tres casos? Esos son los tres casos posibles que nos pueden aparecer en los ejercicios, ¿verdad? Ahora vamos a ver justamente unos ejemplos. Dice, ejemplo de formación de imágenes en espejos esféricos cóncavos. El objeto está a una distancia mayor que el radio de curvatura. En este caso, el I, que es el objeto, está a una distancia mayor que el radio de curvatura. O sea, el radio de curvatura está, no sé, a 2 metros y el objeto I está a 2,5 o a 3 metros. Está más lejos que el radio de curvatura. El objeto está a una distancia mayor que el radio de curvatura. Entonces dice, la imagen que se forma es real, invertida y de menor tamaño que el objeto situado en el centro de curvatura y el foco. ¿Qué nos dice eso? ¿Verdad? Quiero que presten bien atención porque dependiendo de la posición donde se encuentre el objeto respecto a la curvatura, la imagen puede ser igual, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser invertida, puede ser real o puede ser imaginaria, ¿verdad? Entonces se pueden dar varias situaciones. ¿Qué pasa? Para poder determinar justamente cuál es la situación que se está tratando, ¿verdad? ¿Cuál es la situación formada por los tres casos que yo le hablé anteriormente? Entonces lo que se hace es, se analiza el trayecto del haz de luz en las tres situaciones. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Cuando la imagen, perdón, cuando el objeto Y es el objeto. Cuando el objeto Y, que tiene un tamaño que va de A a B, tamaño que no dice, no hace falta decir el tamaño, pero que tiene esta dimensión, en el caso de que él siga recto, intersecte el espejo, él pasa por el foco. Eso ya se sabe. Ese caso es el caso normal, el caso 1. En la segunda situación, donde el haz de luz pasa por el objeto e intersecta el foco, dijimos que él pasa por el foco, intersecta el espejo y luego continúa recto. Luego tenemos el tercer caso donde el haz de luz pasa por el objeto, intersecta el centro de curvatura, llega hasta el espejo y rebota. Entonces, esta imagen Y, y eso voy a aproximar, esta imagen Y
que tenía un tamaño que iba de a B larga, ¿verdad? Tiene este tamaño y está mirando hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Al pasar el haz de luz en estas tres situaciones, va a formar una imagen que va a estar situada justamente en esta posición, pero si se dan cuenta, la imagen está mirando hacia abajo y va de A', va de A' a B'. Eh, entonces, eh, esta imagen, que si se dan cuenta era grande, al hacer esta prolongación, se nota que la imagen primeramente se invirtió. ¿Por qué se invirtió? Porque está por debajo. Al estar por debajo de la línea, automáticamente la imagen que estaba mirando hacia arriba comienza a mirar hacia abajo. Entonces, esto es una imagen invertida. Segundo punto. Se dan cuenta que esta flecha es menor a esta flecha, porque se forma en esta posición. Lo que la corta de esta forma es justamente la intersección de los haces de luz de las tres situaciones. Entonces, esto es menor, esto es invertido, y hay un tercer caso. Como el cóncavo de esta forma y el haz de luz va y se forma hacia este lado por los rayos reflejados, entonces se dice que él es real. En el caso del convexo, ¿se acuerdan ustedes que se producía justamente hacia adentro con las prolongaciones? Cuando se forma la imagen por las prolongaciones, se dicen que la imagen es virtual, real hacia adentro, virtual por las prolongaciones. Entonces, en esas situaciones donde vimos recién, la imagen es invertida porque mira hacia abajo, es menor porque la imagen es más pequeña que el objeto y es real porque está formada por los rayos reflejados y no por la prolongación como ocurre con el convexo. ¿Se entiende eso? Quiero que me digan si se entiende, no, si no yo le vuelvo a explicar, porque es muy importante que entiendan esa parte. ¿Se entiende eso? Más o menos legalmente. Le explico de vuelta. Eh, para poder determinar cómo es la imagen con respecto al objeto, ¿verdad? La imagen es Y'. Esa es la representación de la imagen. Y es el objeto. Hasta ahí todo bien. Para poder determinar cómo va a ser la imagen con respecto al objeto, se hacen tres análisis en base a la trayectoria del haz de luz. Las tres trayectorias que vimos son cuando el haz de luz pasa por la imagen, perdón, cuando pasa por el objeto, intersecta el espejo y rebota al foco. Eso es en cóncavo. El segundo caso, cuando el haz de luz pasa por el objeto
intersecta el foco, llega hasta el espejo y rebota. Esa es la segunda situación. La tercera situación, en el cóncavo, es cuando el haz de luz pasa por el objeto, intersecta el centro de curvatura y rebota en la misma dirección, pero sentido opuesto. Él hace esto y rebota de vuelta. Entonces, se generan estas tres situaciones. El objeto, el haz de luz, va hasta el cóncavo, el espejo cóncavo, rebota en el foco. El haz de luz pasa por el foco, llega hasta el espejo, rebota. El haz de luz pasa por centro de curvatura, llega hasta el espejo y rebota de vuelta. Estos tres haz de luz forman una imagen. Esta imagen, ¿cómo se genera por debajo de la línea, de esta línea que separa justamente ambos casos, ¿verdad? Que separa justamente esta línea que está acá? Entonces, si el objeto miraba hacia arriba, como la intersección de los tres se forma por debajo, entonces el sentido justamente de la flecha ya es hacia abajo, no es hacia arriba. Si todo esto se generaba hacia arriba, entonces la flecha iba a ser apuntando hacia arriba. Como se genera por debajo, entonces la flecha apunta hacia abajo. Ahora esta flecha que indica justamente la imagen con respecto al objeto, ¿verdad? Si se dan cuenta, la flecha es pequeña, es menor a esta flecha. Entonces, al ser cóncavo, vemos que esta flecha que se genera acá está mirando hacia abajo. Entonces se dice que es invertida. Es menor que el objeto, entonces se dice que es menor. Ahora, como es el caso de un espejo convexo, como se forma justamente por el haz de luz reflejado, entonces se dice que es real. Porque si era por la prolongación, como ocurre en el convexo, que vimos hace rato, que en el convexo la prolongación era la que llegaba, entonces sería imaginario. Pero en este caso, como es el haz de luz reflejado, entonces es real. Entonces, la característica de este caso dice que es la imagen que se forma es real, invertida y de menor tamaño que el objeto y situado entre el centro de curvatura y el foco. Entre el centro de curvatura y el foco. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entendió un poco más. ¿Se entendió un poco más? Perfecto. En el caso del el espejo cóncavo todavía, ¿verdad? En el caso del espejo cóncavo, hay una segunda situación donde este objeto, miren este objeto, el objeto que está acá, dice que el objeto está ahora en el centro de curvatura. Él ahora está en el centro de curvatura. Si él está en el centro de curvatura, ahora solamente tenemos dos tipos de haz de luz. Le explico. Cuando el objeto está más lejano al centro de curvatura, el haz de luz va directo al espejo, rebota por el foco, pasa por el foco, llega al espejo y rebota, y luego pasa por el centro de curvatura y rebota. ¿Se entiende eso? Más o menos. Ahora bien, cuando el objeto
ahora no está más lejos que el centro de curvatura, está justamente en el centro de curvatura. Los haces de luz que van a trabajar en este caso va a ser el que pasa directo y el que pasa por el foco. Y ahora que ustedes me dicen, ¿y qué pasa con el haz de luz que pasaba por el centro de curvatura? Ya no existe en este caso. ¿Por qué? Porque el objeto está ya en el centro de curvatura. ¿Se entiende eso? El objeto, el objeto ahora está en el centro de curvatura, ¿verdad? Como el objeto está en el centro de curvatura, lo único haz de luz que hay es el que va directo al espejo y rebota en el foco, y el que pasa por el foco luego llega al espejo y rebota. Mirando así la imagen, a ver si ustedes entendieron cómo sería la imagen. Invertida. Y después, tres características tienen siempre. Invertida, ya aceptaste. Y después, real o imaginaria. Real puede ser. Real. Y el tercero, mayor, igual o menor. Igual. 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 ¿Se entiende? Sí, profesor. Cuando el objeto está más lejos que el centro de curvatura, la imagen es real, invertida y menor, porque hay tres haces de luz que hacen que la imagen que se genere sea menor. Cuando el objeto está en el centro de curvatura, solamente trabajan dos haces de luz. Uno que va directo al espejo y rebota en el foco, y el otro que pasa por el foco, llega al espejo y rebota. Eso genera justamente una imagen real, invertida y de igual tamaño que el objeto, situada en el mismo punto de curvatura. ¿Se entendió mejor? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver ahora un tercer caso. Cuando se encuentra acá está la imagen ahora. Esta imagen, ¿cómo es la imagen? Esta imagen que está situada acá, ¿en qué posición está situada? A ver si están cachando. En el centro puede ser. No, 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 no. ¿Cuál sería la posición de la imagen? ¿Qué sería C? ¿C qué sería? El centro. Centro curvatura. ¿Y F? El foco. Perfecto. ¿Y Poco. cuál es la posición del objeto entonces? Y entre C y F. Entre el centro del foco. Espectacular. Entre el centro del foco. Entonces, primero comenzamos con el objeto situado más lejano que el centro, ¿cierto? Cuando el objeto estaba más lejano que el centro, la imagen era real, invertida y menor. Después vimos una segunda situación, cuando el objeto está situado en el centro, exactamente. Cuando el objeto está ubicado en el centro, exactamente, la imagen es real, invertida e igual. Ahora, cuando el objeto se sitúa entre el centro de curvatura y el foco, vamos a tener nosotros un haz de luz que pasa por el objeto, va hasta el espejo y rebota al centro de curvatura. Luego tenemos un haz de luz que pasa por el objeto. Ah, no, primero está este. Después tenemos un haz de luz. Pasa por el objeto, va hasta el espejo
y rebota en el foco, ¿verdad? Y después tenemos la tercera situación, cuando pasa por el objeto, pasa por el foco, llega hasta el espejo y rebota. ¿Cómo sería la imagen con respecto al objeto? ¿Cómo sería la imagen con respecto al objeto? Real, Real, y después de mayor tamaño. de mayor tamaño, y después invertida, ¿verdad? Invertida. Así mismo. Espectacular. Y así nomás. Entonces vimos que cuando el objeto está después del centro de curvatura, la imagen es real, invertida y menor. Cuando el objeto se encuentra en el centro de curvatura, la imagen es real, invertida e igual. Ahora, cuando el objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es real, invertida, pero mayor. ¿Se entiende? Sí, profesor. De lujo. La imagen entonces dice, ahora la imagen formada es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, situado a la izquierda del centro de curvatura. Y el siguiente caso, cuando la imagen se encuentra en el foco, cuando la imagen se encuentra en el foco, el haz de luz pasa por la imagen, llega al objeto y rebota por el foco. La segunda situación es el haz de luz pasa por el objeto, va hasta el espejo y rebota en el centro. ¿Y qué pasa con los haces de luz? ¿Cómo sería la imagen en este caso? Infinita, ¿cómo sería? Justamente lo que dice la imagen, la imagen que se forma en el infinito, ya que los rayos reflejados al salir paralelos no se cortan. Entonces, se dice que la imagen se forma en el infinito. Solamente eso. La imagen se forma en el infinito porque los rayos paralelos no se cortan. Para que se forme una imagen, se tiene que cortar por lo menos dos rayos. Como cuando el objeto se encuentra en el foco, los dos rayos reflejados van en paralelo. Cuando van en paralelo significa que no se cortan en ningún punto. Al no cortarse en ningún punto, significa que la imagen se forma en el infinito. No se dice que son real, no se dice que son imaginarios, solamente la imagen se forma en el infinito. Y al formarse en el infinito, uno no puede decir si es real o imaginario, porque no se ve, ¿verdad? Se dice que se forma en el infinito directamente. Por eso es que en la definición van a ver que dice que solamente se forma en el infinito. Para que yo pueda decir qué tipo de imagen es, yo tengo que hacer figurar con una flecha. Flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, flecha chica, flecha grande. Pero al estar en paralelo, yo no puedo decir cómo es la flecha. Entonces, lo único que puedo saber es que son dos paralelos, dos
rayos reflejados paralelos y que van paralelos hasta el infinito. Entonces la imagen se forma en el infinito y fin. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Luego tenemos, esto eran los cóncavos. Después tenemos nosotros ejemplo de formación de imagen en espejo esférico cóncavos. Este dice, el objeto está a la derecha del foco. Es el único caso donde la imagen formada es virtual. Además, tiene la misma orientación y es de mayor tamaño que el objeto. O sea que cuando la imagen, perdón, cuando el objeto se encuentra entre el foco y el espejo, entonces el haz de luz pasa por el, pasa por el, pasa por el objeto, rebota en el foco, el haz de luz pasa por el objeto, rebota rebota de forma paralela, pero se dan cuenta lo siguiente. Estos rayos reflejados que están acá, ellos nunca se van a encontrar de forma real, porque ni siquiera son paralelos, ¿se entiende? Los rayos reflejados en la parte real no se van a formar jamás, porque ni siquiera son paralelos. Cuando están entre el foco y el espejo. Pero sus prolongaciones sí se encuentran dentro del espejo. Entonces, ¿cómo sería esta imagen? A ver si me acompañan. Virtual. Y después, De un mayor tamaño. mayor tamaño. Y después, Con la misma orientación. perfecto. Se dice que le llama, viste el otro invertida, ¿verdad? Entonces, este derecha. Derecha hacia arriba, invertida hacia abajo. Entonces, la imagen es derecha, eh, imaginaria y mayor. Derecha, imaginaria y mayor. O sea que vimos, creo que este ya es el último caso. Sí, el último caso. Entonces vimos todos los casos posibles. Creo que son cinco casos posibles de los espejos convexos. Primer caso, cuando el objeto se forma antes del centro de curvatura, la imagen es real, invertida y menor. Segundo caso, cuando el objeto está en el centro de curvatura, la imagen es real, invertida e igual. El tercer caso, cuando el objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es real, invertida y mayor. El cuarto caso, cuando el objeto se encuentra en el foco, la imagen se forma en el infinito por rayos reflejados paralelos. Y el quinto caso, cuando la imagen se encuentra entre el foco y el espejo, nos damos cuenta que los rayos reflejados no se van a encontrar porque no son paralelos, pero sí sus prolongaciones. Entonces, como sus prolongaciones se generan dentro del espejo cóncavo,
entonces se forma una imagen que es virtual. Y esa imagen que es virtual es mayor, real y virtual. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? profe. De lujo. Espectacular. Luego tenemos lo que sería los espejos convexos, ¿verdad? Los espejos convexos, a diferencia de los espejos cóncavos, donde las características de la imagen dependen de la posición del objeto, en un espejo convexo la imagen que se forma es siempre virtual, ya que se genera por las prolongaciones de los rayos trazados y siempre será de derecha y de menor tamaño que el objeto. Entonces, independientemente de cómo sea la situación, en el espejo convexo, el rayo de luz pasa por el objeto, rebota y luego viene derecho y rebota también, ¿verdad? Pero sus prolongaciones son las que se encuentran dentro del espejo convexo y hace que la imagen sea virtual, derecha y menor tamaño. Con eso terminamos lo que serían los espejos esféricos, ¿verdad? Entonces aprendimos que para los espejos esféricos, ¿verdad? Tenemos 5 casos en los espejos cóncavos, ¿verdad? Y un solo caso en el convexo. En el convexo aprendimos que solamente hay una situación donde la imagen siempre va a ser virtual, real y menor. Solamente eso. Y en el caso de cóncavo pueden ser, hay 5 posibilidades y una de ellas inclusive es formada en el infinito y una de ellas es formada de forma virtual, cuando está entre el foco y el espejo. Esas serían las posibilidades. Perfecto. Mañana vemos, mañana vamos a ver ejercicios, ¿verdad? De espejos esféricos, unos cuantos ejercicios. Y luego con eso estaríamos cerrando la parte de espejos, ¿verdad? Y a partir del lunes ya tendríamos una clase nueva que sería la parte de calor y temperatura. Espectacular. Otra situación más, tenemos foro de, de esta clase, ¿verdad? Y foro que tienen que entregar el viernes, pero que se extiende hasta el domingo, como siempre, a las 23:55 y tiene el mismo puntaje. Y eso es todo. ¿Estamos? Entonces, no se olviden hacer los foros y eso suma bastante puntos. Al final vale la pena. ¿Quedamos así? Profe, una consulta última antes que te vaya. Decime nomás. El examen final es la semana que viene, ¿verdad? No, yo tengo entendido que el 31. Ah, el lunes sería presencial, ¿verdad? Entonces. Sí, 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 sí. Es Dale, profe. presencial, pues, el examen final por presencial. Dale, profe, dale. Eso me da miedo. Gracias, profe. Y cuando cae el 31, siempre es el 31. Caiga lunes o caiga martes o lo que sea. Pero lo último yo conversé con el coordinador es que el lunes. Lunes sería el... A no ser que haya cambiado, ¿verdad? Pero lo último que conversé es que es el lunes. Ah, dale, profe, genial. Dale, quedamos así. Y repaso. Repaso sería en la última clase. Sería el último jueves. Sería el repaso. Dale, profe. Gracias. Dale, dale. Nos vemos. Dale, gracias, profe. Dale, dale. Hablamos, nos vemos. Chao, chao. Dale, profe.